Sin duda que la noticia económica de este jueves en Chile fue el aporte que hará el gobierno a Codelco por 975 millones de dólares, 500 millones por capitalización y 475 por este nuevo mecanismo que le podemos decir que es como una devolución de la ley reservada del cobre. Queremos analizar esta noticia junto a Sergio Jarpa, ex vicepresidente de Codelco Norte. Sergio, gracias por estar en Agenda Económica. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un agrado. Sergio, bueno, ¿qué le parece? Partamos por estos 975 millones de dólares que le va a entregar el gobierno a Codelco este año. ¿Van a provocar un cambio importante en la minera estatal? Lo primero que yo diría es que es una muy buena noticia, primero, pero desafortunadamente no es suficiente y un poco tardía. No es insuficiente porque las necesidades de Codelco son 20.000 millones o más, es lo que hemos escuchado para su cartera de inversiones, 1.800 millones para las fundiciones para cumplir con la norma de emisiones, algunos proyectos que se están reformulando y que lo más probable es que requieran recursos adicionales. Entonces estamos hablando de que 1.000 millones en 20.000 no hacen mucha diferencia, pero sí son una buena señal como respaldo a Codelco y que le permita obtener los recursos por otros medios. Vamos analizándolo por partes. Son 500 millones de dólares por el plan de capitalización que en un principio era de 2014-2018 y ahora se quiere ampliar a 2019. ¿Le parece entonces que en los contextos en que estamos, con el precio del cobre, que ahora está un poco más alto de lo que estábamos viendo hace algunos meses, es un aporte significativo, al menos en el contexto? Es lo que estaba comprometido, por eso es una buena señal. Pero se ha demorado mucho, los proyectos estructurales están en una etapa que todavía falta varios años para que puedan entrar en producción. Va a haber que seguir inyectando capitales. Y es ahí donde esta noticia es doblemente importante por el aporte de capital y por otro lado porque es una señal que le permitirá a Codelco presentarse ante el mundo financiero con una mejor posición. Exactamente. La otra parte es esta que le podemos decir una devolución de los aportes a la ley reservada del cobre. En resumen, cada vez que los aportes a la ley reservada del cobre en un año sean mayores que los excedentes que genere Codelco, esa diferencia se le va a devolver a la estatal con un tope por año de 475 millones de dólares. Dígame, Sergio, si lo que entendimos es exactamente lo que dijo el ministro de Hacienda. Eso es lo que yo entendí también, sin un análisis muy profundo, porque esta noticia es de hoy y aquí hay una ingeniería financiera un tanto compleja, que no es mi fuerte, pero creo entenderla. Y a mí me parece que el ministro de Hacienda se la ha jugado por buscar los recursos y los mecanismos que permitan hacer este aporte. Usted el tiempo que dirigió Codelco Norte, donde está Chuquicamata, la que durante prácticamente toda la historia sigue siendo quizás el yacimiento más importante de Codelco, ¿qué sentía cada vez que todos esos recursos por la ley reservada del cobre se iban a las Fuerzas Armadas y no quedaban dentro de la estatal? Recordemos lo que dijo Nelson Pizarro hace algún tiempo, que gracias a eso Codelco no tenía ningún peso. ¿Pero qué es lo que sentía usted cada vez que esos recursos salían de la estatal? La verdad que me era totalmente neutro, porque si el financiamiento de las Fuerzas Armadas se hacía por esta ley reservada del cobre o por otros mecanismos del presupuesto general de la Nación, para Codelco era como transparente, porque lo que le entregaba a las Fuerzas Armadas directamente por ley reservada, si no lo hubiese tenido que hacer, tendría que entregárselo al Estado, al presupuesto general de la Nación, e ir a golpear igualmente las puertas del Ministerio de Hacienda para sus programas de inversión. En la época que yo me tocó estar en Codelco, varios años, hasta el 2010, en general no hubo ningún buen proyecto que no viéramos y obtuviéramos la forma de financiarlo. Así se hizo Radomiro Tomic, así se hizo Ministro Ales en el norte, y así también se empezó a hacer el nuevo nivel mina teniente. Ahora, los tiempos han transcurrido, han aparecido nuevos desafíos técnicos, han aparecido cuestionamientos ambientales y han aparecido dificultades de financiamiento que han hecho que la cartera de proyectos se haya ido retardando, y por eso dije al principio que probablemente esto sea un poco tarde. Ahora ya hablamos de los aportes, de los mecanismos, capitalización y esta devolución por parte de la ley reservada del cobre. Pero quisiera preguntarle, y un poquito de lo que está diciendo Sergio, ¿el problema que está viviendo Codelco ahora tiene que ver solamente por el precio del cobre
o son por decisiones que han tomado las distintas directivas que han liderado la estatal? Yo creo que algo de eso hay, pero si yo recuerdo bien, no ha habido mucha diferencia en los planteamientos de esta administración con las administraciones anteriores. Por mencionar en los tiempos que estaba Juan Villarzú, en los tiempos que estuvo Marcos Lima, posteriormente estuvo José Pablo Arellano y Tomás Keller, siempre hubo este forcejeo por obtener los recursos para financiar buenos proyectos. Tal vez la diferencia hoy es que no todos los proyectos actuales, por diferentes razones, son buenos proyectos. Y esa es una situación que no se discute mucho. ¿Cuál es, a su juicio, un proyecto que no es bueno? Porque siempre se habla de Salvador, que tiene los peores resultados, que tiene la más baja ley de cobre y prácticamente que se le mantiene como una razón social, porque allá está el campamento El Salvador y cerrar el yacimiento del mismo nombre sería prácticamente terminar con todo ese campamento. Pero no podemos desconocer que Salvador ha hecho progresos importantes en reducir los déficits y hoy día está más o menos en break-even, o sea, Salvador está ganando un poquito o está perdiendo poco. Y mientras eso ocurra, yo creo que no se puede cerrar por razones sociales más bien y geopolíticas. ¿Y qué proyecto no es bueno a su juicio? Bueno, ha resultado que, por ejemplo, el nuevo nivel mina teniente ha enfrentado situaciones muy complejas con el llamado estallido de roca, que nos hace recordar lo que ocurrió años atrás con el llamado nivel sub 6, donde hubieron varias víctimas fatales, y hoy día enfrenta un problema complejo, que hasta donde yo entiendo no está la solución definitiva. Han habido algunos avances y se está pensando en algunas alternativas de explotar algunos otros sectores intermedios en el yacimiento. Yo he escuchado que en el nuevo nivel mina El Teniente hay atrasos. Usted me está diciendo entonces que está mal hecho y hay que rehacerlo, no sé si prácticamente de nuevo, pero en una parte importante. No es que esté mal hecho, sino que se encontraron con problemas geotécnicos en la periferia del yacimiento que no esperaban encontrarse. Ahora, los problemas geotécnicos en El Teniente no son nuevos. Pero aquí, en este sector del acceso de los túneles, han aparecido estos estallidos de roca. De hecho, hubo una víctima fatal el año pasado o hace 2 años. Y eso ha hecho que la empresa implemente medidas de reforzamiento de los túneles. Es una situación muy parecida a lo que está enfrentando el proyecto Alto Maipo, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en la cordillera de los Andes. Y un proyecto que usted conoce muy bien es Chuquicamata subterráneo. Pasar de Rajo Abierto a trabajar bajo tierra. ¿Es también un proyecto que está enfrentando problemas? Chuquicamata subterráneo hay que hacerlo. Lo más probable es que se demore más de lo que se ha pensado y es un secreto a voces de que estarían a punto de hacer una reformulación que podría significar una cantidad importante de aumento de capital. Pero no dejar de hacerlo, sino que reformularlo. Hay que hacerlo porque ya ese también es un yacimiento que ya... La mina Chuquicamata, Rajo Abierto, tiene más de 1000 metros de profundidad y existen reservas a lo menos por otros 1000 metros más en profundidad. Esas reservas hay que explotarlas y ya no son económicamente explotables por Rajo Abierto, hay que hacerlo de forma subterránea. Pero pasar de ser la mina Rajo Abierto más grande del mundo a la mina subterránea más grande del mundo, 8 años parece ser poco. Entonces, ¿por qué he estado preguntando todo esto a Sergio Carpa? Yo sé que él ya no trabaja en Codelco, pero conoce muy bien la empresa. ¿Usted cree que los 20.000 millones de dólares que se presentan como de inversión en los proyectos estructurales van a ser entonces bastante más que eso? Yo creo que la pregunta previa es ¿cuáles son los proyectos que conviene hacer? Que son aquellos que son realmente rentables, que pueden superar los problemas técnicos y que se pueden hacer a tiempo. ¿Cuáles son? El Distrito Norte tiene menos complejidades ambientales que el centro como Andina. Radomiro Tomic, sulfuro, está en reformulación. Puede existir una muy buena oportunidad de sinergias con el Aura, en el cual Codelco es el 49%. Chuquicamata subterráneo se está haciendo. El problema es que probablemente la interfase va a ser compleja y el tiempo de entrar en producción, a plena producción, probablemente sea un poco más largo y consecuentemente tenga un mayor costo. Ahora la segunda pregunta.
van a ser más que los 20.000 millones de dólares de los que se habla para los proyectos estructurales? Si se hacen todos a lo largo del tiempo, van a ser sustancialmente más. Más o menos cuánto a su Es juicio. difícil decirlo, pero un proyecto en etapa de factibilidad tiene una precisión de la estimación del orden de más o menos 25%. Habitualmente es más 25 menos 0. Entonces, si 25% de 20.000, 25.000 millones de dólares. a lo menos. Y con lo que vimos hoy día, esta nueva capitalización, esta nueva forma de devolver recursos de la ley reservada al cobre, a su juicio, no van a hacer gran diferencia. Sí un alivio, pero no gran diferencia. Y además va a ayudar a que Codelco pueda obtener el financiamiento que requiere para los buenos proyectos y que además pueda llevar adelante las mejoras de gestión que están implícitas y que son requisitos para que esos proyectos sean rentables. Y hasta el momento esas mejoras de gestión ha habido un avance en la reducción de costos, pero desafortunadamente no ha habido ninguna en la productividad. Y esos proyectos, todos, tienen su puesto de aumento de productividad muy importante, pero que hasta el momento no se ha visto cómo se van a lograr. A lo mejor las negociaciones colectivas que vienen pueden ser una buena oportunidad. Sergio Jarpa, ex vicepresidente de Codelco Norte, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Encantado, gracias a usted.